Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de la Arquitectura de las Estrellas. Soy Luisa Silva y estoy feliz de acompañarte en este podcast que es un podcast de referencia en el mundo hispanohablante, en donde exploramos el cosmos, la conciencia y, por supuestísimo, la astrología. Hoy tengo una invitada muy especial, Vivian Orjuela, la mente y corazón detrás de Herbonauta. Vivian es astróloga, consejera ayurvédica y herbalista y facilitadora de un universo muy interesante, o por lo menos a mí me lo parece que tengo esta atracción por estas cosas, un universo donde se entretejen astrología, plantas medicinales y el cuerpo como vía de conexión. Su trabajo con la astronutrición, remediación planetaria, realmente nos abre la puerta a un mundo que es fascinante para poder entender que realmente el cielo y el cosmos no está tan lejos, lo habitamos nosotros desde dentro. Y en esta conversación vamos a hablar de cómo se vive la carta, por supuesto, a través del cuerpo, qué mensajes nos dan las plantas sobre nuestros tránsitos, sobre cómo integrar todas estas cosas celestes cósmicas en lo cotidiano y por qué nuestra brújula más potente es el cuerpo físico. Bienvenida, Vivian, a esta tu casa. Qué gusto tenerte aquí. Ay, muchas gracias, Silvia. Te agradezco muchísimo la oportunidad, pues, de estar aquí en tu podcast, de verdad. Espero que, pues, podamos charlar un rato sobre todos estos temas tan importantes que apasionan tanto. Las plantas son unas grandes, grandes maestras y, pues, bueno, espero que lo que puedan aprender el día de hoy les sea de mucha ayuda y, pues, bueno, hablemos. Y si no, hacemos una secuela, si no, siempre podemos hacer un Si no volumen 2 alcanzamos. si, exacto, si no alcanzamos y vemos que se nos hace muy largo, pues yo la vuelvo a invitar, que nadie se preocupe. Pero Ah, cuéntanos para la gente, por ejemplo, Vivian de mi comunidad que todavía no te conoce, ¿quién es Vivian Orjuela y cómo llegó primero la astrología a ti y cómo se fue gestando esa conexión con el tema de las plantas y todo, y la medicina ayurvédica? O sea, ¿cómo llegó esto a tu vida? Porque creo, bueno, creo no, lo sé porque ya me lo contó, que tú vienes del mundo del diseño. sí. Cuéntanos un poquito. Pues bueno, yo soy una persona que llegó a la astrología, digamos que a través de Ayurveda. Ayurveda es como la base fundamental de todo mi trabajo. Es ahí donde yo como que me inicié y, y conocí a Ayurveda más o menos en el 2013, pero vine como a integrarla realmente a partir del 2018. Em, Estuve como esos 5 años haciendo otras cosas en mi antigua vida, como estábamos Ujú. hablando ahorita, trabajando para compañías de arquitectura, viviendo aquí en Nueva York, haciendo otras cosas. Y bueno, pues lo retomé y fue gracias y digo gracias porque en realidad en ese momento vivo muy agradecida de esto que sucedió. Y es que en el 2017 yo fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica que me llevó a retomar Ayurveda, y a partir de Mm. Ayurveda fue que empecé a tener esta conexión con las plantas y me introduje en la astrología. A pesar de que yo no practico el Jyotish, pues como que fue la puerta de entrada a la astrología psicológica y bueno, de ahí ya vinieron las plantas y vinieron todos estos otros trabajos que he venido realizando con el cuerpo, con la conciencia que hay que tener sobre el cuerpo. Y bueno, desde ahí fue que empezó todo, más o menos. Fíjate qué curioso que normalmente, bueno, hay gente que llega a la astrología pues porque les gusta mirar las estrellas o desde niño o ha tenido una conexión con este tipo de cosas, pero tú llegas a raíz de investigar y llegas a través de la enfermedad. Sí. Fíjate qué increíble que al final, bueno, mi abuelita, que en paz descanse, siempre decía, buena suerte, mala suerte, nunca se sabe, ¿no? Realmente los caminos, los caminos cósmicos son diseñados de una manera muy curiosa, porque es como que nos Sí, hacen llegar a ese propósito, ¿no? sí, la verdad. O sea, yo nunca pensé terminar siendo astróloga. Yo tenía como muy claro que mi carrera era seguir trabajando en arquitectura y hacer todas estas cosas y pues como tener esta posibilidad de trabajar aquí en Nueva York haciendo pues lo que estudié, lo que me gustaba en ese momento, pues para mí era como una realización personal muy grande.
y después de que fue diagnosticada mi enfermedad, igual seguí trabajando, Mm. pero es como si algo me hubiera hecho un clic muy grande y a Por partir de ahí supuesto. pues, ya todo cambió. Claro, por supuesto, sí, Ujú. sí, sí. Y hoy en día, por ejemplo, tú te dedicas exclusivamente a la práctica astrológica, me imagino, sé que también enseñas, porque yo la estaba Sí. siguiendo, llevo tiempo siguiéndola antes de invitarla, llevo tiempo siguiéndola y yo me doy cuenta que ella hace talleres. Cuéntame, ¿qué es lo que a ti como que te enciende más el corazoncito cuando tú trabajas? ¿Te gusta más la parte de enseñanza? ¿Te gusta y de la enseñanza? Cuando nos gusta enseñar, yo me incluyo, a mí me fascina enseñar, hay algo que me enciende el corazón, pero siempre hay algo como que tiene como más preferencia, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con una persona y le das las claves, por ejemplo, a nivel de salud, de plantas y estas cosas, ¿qué es aquello que tú dices, wow, o sea, universo, gracias por esto? Creo que lo que a mí más me motiva de mi trabajo es dar guía, Mm, sea a través de mis clases, a través de mis consultas, es que las personas puedan ver que necesitan una guía, sí, pero que se pueden empoderar de su salud, se pueden empoderar de su carta natal. Creo que guiar a las personas a través de lo que he aprendido es lo que más satisfacción me da. O sea, yo soy una estudiante incansable como todas las personas que trabajamos en astrología, eh, pero aprendo siempre en pro de enseñar, de guiar, de ayudar. Yo creo que, por ejemplo, parte de que haya iniciado en Ayurveda es que siento que mi camino es un servicio que debo prestar de una manera muy desinteresada, auténtica, a pesar de que este es mi trabajo. Yo siempre estoy muy dispuesta, por ejemplo, a responder preguntas, a que las personas hablen conmigo, porque pues esto es una cuestión más de seguir un camino de un Dharma que descubrí gracias mm. pues a mi enfermedad. Ah, qué lindo, sí, me gusta. El tema de enseñar, que normalmente cuando nos gusta esto tenemos algún planeta importante en casa 9. Cuéntame cómo está esa casa 9. ¿Dónde tienes tu sol y tu luna? Y si nos quieres contar en qué signos, si quieres, ¿ah? Me pregunto al final, pero mira, salió ahora. Bueno, yo creo que el responsable de la enseñanza en realidad es mi Neptuno en Sagitario. Ah, Yo tengo a Neptuno y a Urano en Sagitario. eh, y creo que ellos son como los dos que me ayudan y me impulsan. Yo soy un sol en Escorpio y, y tengo ahora ya mucha entiendo, agua en mi ahora carta. ya entiendo por qué estás sentada aquí frente a mí ahora. Sí, tengo una luna en Libra y soy sol en Escorpio. Pero creo que lo que realmente motiva la enseñanza es mi Neptuno. Mi Neptuno es un planeta al que he logrado como integrar de una manera Mm, diferente. O sea, al principio fue difícil porque obviamente pensaba como, Neptuno es el que me está ocasionando todos estos temas de salud y tal. Y después sí. fue como, no, o sea, Neptuno lo que está haciendo es ayudándome a entender otras cosas a través de mi enfermedad, adquirir sabiduría a través de mi enfermedad. Y creo que ese Neptuno es el que tiene esa parte importante ahí. Y bueno, y tengo Urano conjunto al Sol. Entonces Anda, también. sí, bueno, otro signo de astróloga también, o sea, Sí, sí, sí. sí, sí, otro signo de astróloga definitivamente. O sea que tú, bueno, diseñadora que eventualmente iba a dedicarse a esto, aunque he de decir que los que hemos pasado por arquitectura, diseño, siempre seremos arquitectos, diseñadores en lo que Sí, ejerzamos, en lo que sí, sí, ejerzamos, sí. siempre. O sea, es como que Eso es verdad. no lo dejamos esto. Es una forma de ver la vida, como la Sí. astrología también. Y cuéntanos, Vivian, el tema del astroherbalismo y el tema de, tengo muchísima curiosidad de que me ilumines un poquito y me cuentes sobre esto y sobre todo cómo lo incorporas con la astrología corporal, esto que tú llamas el body astrology. Bueno, el astroherbalismo.
llegó a mí también a través de Ayurveda. En ese momento, más o menos sí como en el 2018, a través de una maestra de Ayurveda que empezó a hablarnos un tema sobre los planetas y las plantas, muy desde el Jyotish, pero creo que eso despertó en mí como ya, o sea, fue como, es esto El lo que llamado. yo quiero hacer, sí, Ujú. porque el llamado de las plantas tiene algo y es que o sea, aparecen, las plantas aparecen en nuestra vida para que podamos integrar ciertas cosas. Y en ese momento las plantas llegaron a mi vida para poder integrar temas muy profundos, no solamente como de lo que me pasaba a nivel físico, sino a nivel espiritual también. Mm, Y, y ahí fue como conocí, digamos, este tema de que había una correspondencia entre los planetas y las plantas. Ya luego, más adelante, pues empecé a estudiar un poco más sobre esto y di con unos maestros muy, muy interesantes como Seiya Poppen aquí en Estados Unidos, un gran astrólogo y herbalista que se dedica al astroherbalismo. Em, y como que empecé a ahondar también un poco como en que, de dónde venía todo esto y me empecé a interesar por, pues, eso, aprender sobre Marcelo Ficino, sobre Paracelso, sobre Culpeper. Y entonces empecé a descubrir que esto es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre, total, que o sea, es algo que intuitivamente todas las personas ya saben que las personas también que se dedican a las hierbas, así sea en un lugar, en un mercado de un pueblo, saben para qué sirven ciertas hierbas y por qué, pero pues como que no tienen claro de dónde viene ese conocimiento. Pero pues bueno, esto viene desde la antigüedad, esto puede tener casi 3000 años de antigüedad y, y creo que el astroherbalismo como tal, pues a pesar de que es algo que sí, es corresponder planetas con plantas, pero va más allá, porque no solamente es decir a una planta la rige un planeta, sino es como empezar a comprender que los planetas están en todo. en Las todo, me encanta. correspondencias planetarias las vemos todos los días, cuando caminamos, cuando estamos en la calle, cuando vamos a un parque, cuando estamos en nuestra casa con nuestras plantas. Entonces, para mí eso abrió un mundo impresionante y pues desde ahí empecé a dedicarme a estudiar y aprender un poco más sobre esto para ya luego llegar a lo que es Varia Astrology y el por qué las plantas tienen estas correspondencias que no son solamente porque los planetas, porque hay una rosa y la rosa se parece como a lo que es Venus, sino porque resulta que hay órganos que se pueden curar a través de esas plantas y eso Mm, genera estas correspondencias y ahí es donde, bueno, se o viene sea, con todo esto, sí, sí, todo sí. este mundo enorme, pero básicamente pues fue como algo así. O sea, ella lo dice así sencillita. Básicamente es esto. O sea, Fue como así. fue como, ay, wow, impresionante. Mira, yo cuando te contaba el tema de los aceites esenciales, yo estuve muy metida con el tema de los aceites esenciales hace unos años. De hecho, tuve un podcast durante 3 años sobre aromaterapia porque es un tema que a mí me apasiona. Y lo relacionaba, yo no sé de astroherbalismo, yo no tengo muchos conocimientos de esto, los míos son los cristales, con lo cual la parte de las plantas realmente me gustaría que se me dieran un poco mejor, pero todavía no es el momento. No quiero abrir otro melón, La no me, puerta. no me quiero dispersar. Em, pero sí que me di cuenta cuando estaba muy, muy involucrada con el tema de los aceites, que realmente podíamos equilibrar las emociones a través de un aceite esencial en particular, podíamos trabajar una luna específica, aunque tuviera algún signo en particular, o una luna afligida con un aceite específico. Entonces, ¿la correspondencia será la misma? Y ahí es como la pregunta del millón. Bueno, las plantas se pueden utilizar de diferentes formas, ¿sí? Las plantas se pueden utilizar a través del manejo de las sustancias, es decir, como los aceites esenciales, los preparados herbales, pero las plantas tienen algo y es que ellas, al tener un campo energético mucho más amplio y vibracional, mucho más complejo que el de los seres humanos, ellas pueden ayudar a sanar a través de esa frecuencia. No necesariamente
y esto ya es un trabajo, digamos, como mucho más profundo con las Mm, plantas, y es que meditar con una planta nos puede ayudar, sí, así como también tomar una planta nos puede ayudar. Entonces, las plantas tienen ese potencial que se puede imprimir en diferentes cosas, como por ejemplo en los aceites esenciales, como por ejemplo en las flores de Bach. las esencias O, florales, sí. Me exacto, encantan las es esencias florales, sí. todo esto se puede hacer, o sea, es utilizar, digamos, el alma de la planta para poder ah, apoyar algo que la persona necesita. Pero en realidad las plantas tienen esta capacidad tan enorme de ah, armonizar nuestros campos que se pueden utilizar de muchísimas formas. Además que el hecho de que una planta corresponda a un planeta, lo que hace es que nos ayuda a conectar con esa inteligencia planetaria, Claro. dependiendo del para qué, el por qué y el cómo lo queramos hacer. O sea, todo es siempre como en pro de algo, de un propósito. Mm, El dharma de las plantas es algo muy interesante para estudiar, pero también es algo digno de respetar, porque las plantas pueden tener todas estas propiedades y todas estas capacidades de ayudar a los seres humanos a armonizar sus campos, a equilibrarnos, pero también pues necesitamos como empezar a generar otro tipo de conexión con ellas para que también como que haya una comunicación más una armónica. reciprocidad, sí, que haya Ujú. reciprocidad, tal cual. Y no sea como que simplemente estamos como explotando ese recurso para nuestro beneficio. Exacto. Exactamente, sí. Igual pues con los minerales, ¿no? Los minerales y los Sí, cristales. Ellos también se tomaron un tiempo bastante largo para poder ser, sí, lo que son. Y pues bueno, hay que usarlos con el debido pues respeto. respeto Y y cariño, sí, respeto y ujú, amor, sí, yo los amo, absolutamente. Sí, es tal cual así, y cuando venías hablando de esto, de que se usan las plantas desde hace miles de años, recuerdo cuando estaba investigando, por ejemplo, para preparar el curso de minerales, que estuve investigando mucho sobre las clínicas que habían en Grecia con Asclepio. Él tenía esos lugares para que las personas recuperaran la salud y no solamente hacían trabajos con minerales, sino que hacían trabajos específicos con plantas. sí, Estamos hablando de la época helenística, o sea, hay mucho tiempo y mucho recorrido. sí. Por ejemplo, desde Ayurveda, con más de 5.000 años de antigüedad, Exactamente. se utilizaban las hierbas para curar ciertos desequilibrios, igual que en la medicina china tradicional, que también tiene muchísima antigüedad, casi lo mismo que Ayurveda, más de 5.000 años, en pro de obtener bienestar a través de las propiedades de las hierbas y los minerales. Y, y esto que cuentas, pues, como sobre lo que pasaba en la era helenística, también tiene que ver, pues sí, con el tratamiento que se hacía para los humores. Y cuando se estudia un poco lo que hacían los griegos y los romanos, pues básicamente es lo que venía de Asia. Mm, Hay muchas coincidencias entre lo que hacían ellos y lo que hacían los Vedas, y pues bueno, ya sabemos que todo, Pero en todo está esa conectado época con todo todo. se mezcló, en esa época todo se Sí, mezcló, fueron para un lado, agarraron de aquí, trajeron para acá y lo que estaba de origen se empezó a teñir de lo nuevo y sí. empezaron como a mezclarse de alguna manera. Lo mismo pasó también con la astrología misma, con las traducciones de los textos y todo esto. Pero aquí yo tengo una duda concreta porque, claro, aprendemos las plantas, estudiamos las correspondencias y ¿cómo haces la conexión con el cuerpo? O sea, qué nos puede revelar aquí en mi inocencia sobre este tema? ¿Qué nos puede revelar esta información de una carta de una persona, por ejemplo? Bueno, el astroherbalismo básicamente se utiliza para equilibrar, para integrar o también pues para mejorar características o temas que se presenten en una carta natal. Aquí lo importante a reconocer, digamos, del astroherbalismo es que más que buscar como esto es lo que te va a hacer solucionar,
como lo que hace, digamos, la medicina alopática con la que yo estoy muy de acuerdo, ¿sí? Pero No hay que que dejarla, no hay que dejarla. pero lo que pasa aquí no es como de, tú tienes esto y te voy a dar esto para curarte un síntoma. Lo que hacen las plantas desde el astroherbalismo es ayudar a entender desde la raíz qué es lo que sucede en la vida de la persona y Ok. cómo se puede ayudar a equilibrar. Entonces, digamos, hay una planta, vamos a poner un ejemplo, la Sí, ortiga. ejemplo, sí. La ortiga es una planta que está regida por Marte y por Saturno. Y Se le pega, sí. resulta que la persona tiene un Marte en Libra, que es un Marte que pues no Afligido, está en claro. su mejor casa, es un Marte que está pues digamos debilitado, pero que a través de la ortiga se puede ayudar a que esta persona pueda tomar acción de una manera diferente, de una manera un poco más estructurada, un poco más arriesgada, pero sin perder los límites. Así funciona el astroherbalismo. ¿Y cómo sé que esto lo rige Marte y lo rige Saturno? Porque resulta que la ortiga tiene una gran afinidad con la sangre, Mm, porque ayuda a la anemia y ayuda a la producción de hierro. claro, Aparte de eso, tiene unos pequeños filamentos que hacen que cuando se toque se genera urticaria. Irrita la piel, muy claro. de Marte. Y de Marte todo lo irritativo y cortante, sí. Pero tiene algo, Saturno, y es que ella ayuda mucho también a todo lo que tenga que ver a nivel energético o con obtener o como con ayudar a crear límites, ¿sí? Y aparte de eso, porque también es muy buena para los huesos. Y Anda. sí, y aparte, bueno, ella tiene muchas propiedades medicinales que también hacen que sea diurética. Ok, Y al ser diurética, eso significa que está regida por Saturno, porque Saturno, ¿qué hace? Saturno seca. claro. Saturno seca. Entonces, así es como se generan las correspondencias planetarias en las plantas y se aplican a lo que sería una carta natal. Ya depende del propósito que se tenga Claro, y es para saber realmente cómo es que la persona debe empezar a utilizar la ortiga, por ejemplo. Sí, entonces claro. esto ya, pues depende. A veces las personas dicen como, no, pues yo la verdad no sé qué tengo en mi carta, no sé qué hacer o que si no sé, no conozco, no sé si mis planetas están bien o no. Em, pero a veces solamente escuchando a las personas podemos saber, por ejemplo, si su Mercurio pues está presentando alguna dificultad o si la toma de acción está presentando alguna dificultad. Y a raíz de eso, pues ya se empieza a trabajar con las diferentes hierbas. Me encanta, me parece muy lindo. O sea, guardando las distancias, obviamente son lenguajes diferentes, pero conceptualmente es como el trabajo con los minerales. Sí, tienen mucha Conceptualmente. afinidad los Sí, minerales y las plantas, sí. sí, 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 sí. Y el tema de la Ayurveda, por ejemplo, o sea, ¿cómo lo integras? Porque claro, ahí el tema de las correspondencias planetarias, o sea, eso lo entiendo, pero cuando ya estamos hablando de Yotish, ya hay veces que no coinciden las cosas, por lo menos en los Sí. minerales hay veces que no coinciden. Entonces, ¿cómo manejas esos casos específicos? Sí, pues lo que yo hago es, yo siempre le digo a las personas que yo tengo como un mix, porque yo hago astrología tradicional Bienvenida al club. y astromedicina, que pues está muy basado en la astrología tradicional y pues varias astrologías ya incluye a los transpersonales y demás. Pero yo lo que hago es que utilizo Ayurveda para poder trabajar los humores. Ah, ok. Ajá, es decir, entonces, si la persona tiene tal vez, o los temperamentos que llaman también, ¿no? Ujú. Entonces, si hay un temperamento muy melancólico, si hay un temperamento muy flemático, entonces lo que ayuda a Ayurveda es a que las personas puedan como que equilibrar estas cosas desde lo físico. Si hay mucho, si digamos hay un exceso de agua en una carta natal, pues con Ayurveda lo que hago es implementar cosas que la persona pueda como integrar en su vida
sin que deje de tener, o sea, sin que pierda su esencia, ¿sí? Una persona que tiene mucha agua en su carta no va a dejar de tener agua porque pues se haga un protocolo, por decirlo así, Exacto, para... realmente la carta, es lo que yo le digo a la gente, realmente la carta no la vamos a cambiar, la carta es la misma. Lo que cambia es Claro, la conciencia con lo que la persona está viviendo su propia carta. exacto. Y eso Ujú. lo que hace es que en muchas ocasiones las personas logren integrar el agua de una manera consciente, de una manera más, tal vez, por ejemplo, siendo agua, honrando mucho más su sensibilidad. Entonces, Ayurveda lo que hace ahí es ayudarme, por ejemplo, en estas cosas, a que no solamente lo manejemos con las hierbas, sino también con cosas específicas por hacer, alimentos específicos, em, hábitos específicos, o sea, como ir. Es una mezcla que Es realmente un a veces las tejido, personas... Vivian, eres Sí, una tejedora, eres de las mías, eres una tejedora porque estás tejiendo diferentes saberes sí, en una técnica, digamos que estás creando un saber concreto. No estás inventando el agua caliente, pero a través de no, muchos saberes diferentes estás tejiendo tu propia práctica. Y sí. eso también es muy valioso. No, es verdad, o sea, yo es que tengo Mercurio angular, yo soy muy partidaria siempre de integrar, que no es lo mismo que mezclar. Ojo, Sí, exacto. no es lo mismo integrar que mezclar, porque si no, estamos confundiendo peras con manzanas. No, las peras Ujú, son las peras, las manzanas son manzanas, la ortiga es la ortiga, la lavanda es la lavanda. No vamos a mm, decir que uno es el otro, pero exacto. con el conocimiento correcto vamos a poder trabajar con todo, porque es como cuando vemos una carta desde la mirada clásica o vemos una carta desde la mirada moderna o quizás de repente miramos la carta dracónica, es la misma persona, son diferentes capas de la misma persona. Entonces, cada una de estas cartas me va a dar una información. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con astrología china también, que es muy interesante. Y la Sí, astrología china me va a dar otra capa. No, no es que me va a contradecir a la persona, me la va a complementar, de hecho. Es otra sí, capita de su ser. Somos multidimensionales, somos infinitamente grandes y tenemos muchos matices. Y yo, por ejemplo, una asignatura pendiente que me encantaría, pero de verdad que no me da más tiempo para meterme en más cosas, es la astrología maya. sí, es muy interesante lo que lo llaman. Sé lo mínimo y es algo que me encantaría profundizar porque yo sé que ahí hay muchas respuestas también. Entonces, Mm, cada una de las astrologías y de las grandes ramas de los estudios, si yo estudio pues hierbas desde un tipo, si estudias ayurveda, o sea, todos estos es un saber infinito en sí mismo, pero entonces requiere como una precisión casi quirúrgica porque yo estoy segura que casi por intuición tú en una sesión vas a saber qué vas a agarrar de aquí, qué vas a agarrar de allá. sí, O sea, sí, la verdad sí es así. bisturí. Sí, cuando yo estoy con una persona hablando, digamos, para remediar una carta o lo que sea, es como, o pues una sesión de Body Astrology, básicamente es eso, es qué tomo de aquí, qué tomo de aquí, dependiendo de la persona. Por eso, digamos que trabajar Sí. esto es algo muy personalizado, Mm, porque no puedo dar lo mismo a X persona que a Y persona, claro, porque son no es un mundos recetario. diferentes. Exacto. Entonces, como que no hay una línea como así súper tajante de esto es para esto y esto es para esto. Porque digamos que las plantas sirven para todas las personas. Las plantas pueden servir para cualquier signo. Exacto, no es pop, no es astrología pop. Eh, Exacto. Sí. Entonces, O por sea, ejemplo, eso, dime algo para la luna en, no sé, en Capricornio. O sea, no, o sea, no. la persona que tenga luna en Capricornio va a tener otras cosas. Claro, además que aquí los grados son muy importantes, pues sobre todo para varias astrology, pero también entender, pues bueno, que hay un término, hay una decatemoria, Exactamente. hay un decanato que imprimen más cosas y dan más información y como dices tú, son más capas de las cuales hay que saber cómo abordar. Entonces, yo, pues bueno, comparto mucha información en mi cuenta de Instagram
y pues bueno, en todas mis redes sociales sobre estas cosas, pero a nivel muy general, porque precisamente es eso, no puedo saber exactamente qué decir si no sé tu carta, Claro, si no estoy viendo qué pasa con tu, no sé, con tu Júpiter, ¿sí? No sé claro. si está retrógrado, no sé en qué casa está, no sé nada. Tal. Entonces es más difícil. Sí, 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 tal cual. Y yo te iba a, una de las preguntas que yo quería hacerte era si tú tenías alguna, como alguna anécdota, alguna historia así como muy transformadora que pudieras compartir. Pero claro, o sea, si tú me estás viniendo y me estás diciendo que tú caes aquí por un tema de una enfermedad propia, o sea, ¿qué más transformación que la personal? Ahora, si tienes Sí, alguna historia que nos quieras compartir, yo todo oídos. pues bueno, o sea, puedo decir que sí, que o sea, pues empiezo por mí con esto que cambió mi vida de verdad, la cambió de una manera impresionante. Yo creo que gran parte de las enfermedades no solamente vienen de lo físico, sino también pues de una necesidad del alma de conectar con cosas aún más grandes. Mm, No solamente para tener fe, sino también para poder entender que hay una fuerza más grande que nos sostiene. Entonces, digamos que dentro de todo el trabajo que he hecho, yo soy como un testimonio importante de todo esto, pero también me he encontrado con muchas personas a las cuales he tenido la oportunidad de ayudar a través de todo este conocimiento que siempre me están diciendo como, oye, mira, no sé, hace 2 años me dijiste tal cosa y me dijiste que hiciera estas cosas y me siento bien, mi vida ha cambiado un montón. qué em, lindo, ¿no? Cuando le dicen a uno esto es como, sí. wow. Además que las personas siempre me están diciendo como que lo que les dije les transformó la vida. Bueno, yo también tengo a Mercurio en Escorpio, entonces sé que esto puede pasar, pero también es porque, bueno, o sea, ayudo a que las personas se puedan empoderar de sus hábitos, de su salud, Claro. de no depender, digamos, de únicamente como no sé, ciertas cosas que otras personas dicen o algo así, no, es como tú tienes esto y tienes estas capacidades y lo puedes hacer y lo puedes integrar y lo puedes lograr si te propones como conocer realmente quién eres y cuáles son tus fortalezas para poder sacar adelante temas no solamente de salud, sino temas a nivel físico, a nivel energético, a nivel espiritual. Yo Mm, procuro siempre en mis consultas abarcar todo, como todos los hacer de esto planos, una ¿no? sesión Sí. holística, porque pues básicamente es eso, lo que hago con la astrología y con las hierbas y con el cuidado del cuerpo y demás. Pero sí, o sea, hay personas que siempre me están diciendo, mira, esto me ayudó un montón. Igual también cuando yo veo cosas de salud muy fácil en una carta natal, o sea, Mm, son cosas que se me da muy fácil. Yo veo una carta y yo puedo ver muchos temas de salud muy fácilmente y a veces las personas simplemente me preguntan cualquier cosa y yo digo, mira, ten cuidado con esto y esto y después me dicen, oye, fui al médico y sí. wow. Sí, son cosas que me pasan o sea, muy comúnmente. Entonces, bueno, así como Qué historia. increíble, qué increíble. A mí me encanta pensar y es algo en lo que yo creo, ¿no? Que es así, tal cual. Que la vida nos va llevando, o sea, nos va llevando inequívocamente al propósito. Y no, nos va llevando es cuando nosotros escuchamos, por supuesto, Sí, em, y aceptamos las señales y aceptamos eso que queremos hacer, porque no siempre es fácil uno decir, no sé, pues ahora me voy a dedicar a esto, pero es que yo era diseñadora o yo era astróloga, pero como, o yo era lo que sea, arquitecta, como en mi caso. em, pero realmente es que cada uno tiene un rol específico aquí como en la Matrix, ¿no? En la vida, en este plano. Y, sí, y la idea, yo lo siento así, ¿ah, Vivian? O sea, esta es como una visión súper personal. Es como poder
marcar la vida de otros, y no hablo de marcar por autoritario ni nada, sino como poder realmente cambiarles la vida a través de esto que estamos haciendo. O sea, es que realmente es como un dharma, sí, es como un dharma. Sí, además que yo creo que hay una gran responsabilidad en la astrología y es que es tratar de comunicarle a las personas las cosas de la manera más sabia posible, porque en este momento hay demasiada información, Sí, demasiada. Y, y va a haber y más. sí, y las personas a veces llegan con una idea errónea de lo que es su carta o de lo que es tener, no sé, un sol en Escorpio o de lo que es tener, no sé, un sol en Sagitario y entonces se quedan como en estos conceptos así muy, Superficiales. sí, Oh, y ayudar a que las personas puedan profundizar esto de una manera más consciente, pues que, por lo menos para mí genera muchísima satisfacción porque digo, pues bueno, estoy aportando a que tal vez esta persona encuentre su potencial. Su potencial no solamente para poder hacer ciertas cosas con su vida a nivel de la salud o el bienestar en general, sino de realmente entender que todas las cartas tienen potencial, todas las cartas están bien. No hay cartas buenas, malas o no, o sea, todos tenemos algo. y sobre todo también coincido completamente con lo que dices. Quiero mencionar también el tema de la ética como astrólogos, porque claro, cuando nosotros vemos cosas en la carta, uno puede ver muchas cosas y no necesariamente las decimos todas, porque tampoco tenemos sesiones de 5 horas. Imagina, la astrología es infinita, realmente podemos Sí. llegar a un nivel de profundidad muy amplio, pero en aquello en aquel mensaje que entreguemos, entender siempre que hay otra persona del otro lado. Mm. ¿Y cómo te sientes tú cuando te dicen según qué cosas? O sea, a mí me ha llegado gente que me ha llegado, por ejemplo, con la palabra no es diagnóstico porque no estoy hablando de temas de salud, pero como con una aseveración o una, sí, no encuentro la palabra, como a ti te va a pasar esto, si tú, no sé, viajas Ah, fuera, te va a caer un tren en la cabeza. O sea, me lo estoy inventando ahora para quitarle como peso, ¿no? Pero para que me entiendan, ¿no? sí, Que de repente hay personas que pueden hacer como sentencias, esta es la palabra que buscaba. sí, Nosotros no sí, hacemos sí. sentencias realmente, o sea, porque, y al final, y esto la astrología china lo explica maravillosamente, realmente al final, el 100% nunca lo tenemos. Sí, eso es verdad. El 100% al 100% con el 100% Vivian, nunca lo tenemos. Siempre o sea, va a haber una parte mágica, mística, mm, como tú la quieras ver, y nosotros vamos a trabajar en un área de influencia. En un área de Sí, influencia, la persona va a trabajar en su área de influencia. Pero realmente, por muy negro que parezca todo, pues a lo mejor no es tan negro. Entonces hay que tener como mucha diplomacia, mucha empatía en cómo decimos según qué cosas a nuestros consultantes, me parece a mí. sí, no, y más que, bueno, por ejemplo, cuando se trabaja con astromedicina, o sea, están llegando personas porque quieren Eh, entender algo de su salud, de su Exactamente. bienestar. Y eso, pues, conlleva una gran responsabilidad porque no estamos diciendo como, ay, sí, mira, lo que tú dices, te va a pasar esto y esto y esto y entonces, no, nada que hacer. No, es como, Es esto su es algo salud, para sí. prevenir. Y Mm, no, y pasa. Y hay personas que llegan a veces a la consulta y dicen, no, es que me dijeron esto y es como, pues no como, es ¡guau! tan así, sí, como Mm, que sí, no, la astrología no está para aportar al caos. exacto. Ujú. Entonces hay Sí. que aportar a lo que realmente trae equilibrio a la vida de las personas y pues al universo en general. Porque si desde una consulta con una persona o simplemente el hecho de hablar con alguien sobre estos temas aporta bienestar, equilibrio, sabiduría y demás, bueno, eso ya está ayudando a que el universo también entre en otro estado
de Claro, equilibrio. Entonces, sí, yo creo que esto es algo muy importante y sobre todo eso. Por ejemplo, hay personas que comparten pues mucha información sobre, ah, bueno, mi cliente dijo esto, pero por ejemplo, yo al tratar estos temas es mucho más complejo porque yo no puedo como estar diciendo esta persona, ¿sí? O compartiéndola cuando a veces las personas me dicen, mira, gracias por esto y esto, porque es algo tan privado, la salud, claro. algo tan íntimo y tan complejo que merece mucho respeto, pienso yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y con lo que tú dices de que ahora, hoy en día hay tanta información disponible y hay tanta superficialidad en muchas cosas, yo creo que el hecho de poder respetar no solamente al consultante, sino también a la astrología misma, Claro, sí, como el sí, saber sagrado que es. sí, sí, Entonces, darle como ese lugar realmente que se merece. Sí, tal sí. cual, es así. Cuéntanos, Vivian, ¿dónde te pueden encontrar si alguien quiere hacerse una sesión de Body Astrology contigo o quiere saber más información sobre cómo puede integrar el tema de las plantas con su carta? Cuéntanos. Bueno, me pueden encontrar en arroba herbonauta-al piso en Instagram, arroba herbonauta en Twitter o X. Yo voy a dejar todos los datos de contacto aquí, no se preocupe. También me pueden encontrar en Substack y se pueden inscribir a mi newsletter slash blog. Todavía no sé si es un newsletter o un blog. En, Carta a los Reyes. sí, en Substack, donde comparto información adicional a cosas que no comparto pues, en mis otras redes sociales sobre las plantas, sobre astrología, incluso también sobre el tarot. Ah, Em, me encanta. sí, Ay, hay, ese es solo en Escorpio, ahí pueden como lo veo encontrarme. clarito. Ahí me pueden encontrar y bueno, también si quieren escribirme a herbonauta444 @gmail.com también me pueden escribir, ahí pues estaremos, pues pueden comunicarse conmigo, hablar, preguntarme lo que necesitan. Y me dijo un pajarito que tú tienes un taller ahora mismo. Nada, muy pronto las personas que escuchen este episodio recién salido del horno, quizás les da tiempo de apuntarse. Háblanos de este taller. Sí, bueno, básicamente es una masterclass taller donde voy a estar hablando sobre los adaptógenos y cómo los adaptógenos son una muy buena opción para la entrada de Urano en Géminis. Los adaptógenos tienen como esta gran capacidad de ayudarnos sobre todo a temas que tienen que ver con la parte del cerebro, la parte que tiene que ver con el sistema nervioso. Son una muy buena opción, pero pues hay que saber cómo tomarlos, quiénes pueden, quiénes no pueden. Y bueno, esto lo voy a hacer básicamente desde la perspectiva de Varia Astrology con apoyo de Ayurveda para que si quieren hacer parte lo pueden hacer, me pueden contactar a través de mensaje directo en Instagram y les comparto la información. Igual ya me quedan muy pocos cupos, entonces bueno, espero que puedan Apúrense, hacer apúrense. parte. Sí. Sí, es una masterclass que de verdad vale mucho la pena, van a poder aprender muchas cosas y pues bueno, ahí les estaré contando pues en la masterclass sobre también qué va a pasar con el tránsito de Urano en Géminis. Urano en Géminis, estoy preparando un episodio solamente para este tema porque me parece muy necesario para las Sí, mentes hiperactivas y no hiperactivas que entiendan lo que viene. O sea, sí, realmente sí. es un cambio súper, súper potente, súper potente. Y para la gente, por ejemplo, que haya escuchado este episodio, yo normalmente mis invitados siempre tienen como algún regalito sorpresa. ¿Tienes algún regalito sorpresa? Bueno, para las personas que quieran contactarme para tener sesiones de Varia Astrology, voy a estar dando un 10% de descuento en sesiones de Varia Astrology y solamente pues me dicen, vengo del podcast de Luisa, Exactamente. vengo de Arquitectura de las Estrellas y quiero pues mi 10% de descuento para sesión de Varia Astrology. Entonces ahí me pueden Ay, contactar y me increíble. dicen y yo con mucho gusto nos vemos y Qué lindo. hablamos. Muchísimas gracias, Vivian. O sea, No, encantada de no. tenerte aquí. Me quedé como con ganas de hacer un segundo episodio. Si te entusiasma,
para la segunda temporada de la arquitectura de las estrellas podemos hacer algo como un poco más específico sobre alguna temática en particular. Por ejemplo, si te entusiasma la idea, tú me dices y lo cuadramos. Claro, claro que sí, sí, yo feliz, o sea, hablemos de las plantas y los signos, si quieres. Me encanta, me encanta. Podemos Bueno, hacer podemos hacer un aquí hay episodio. testigos, dejamos la promesa. Para la segunda temporada, Sí, Vivian vuelve y vamos a hablar de las plantas y los signos. Sí, me fascina. sí, sí, sí. Y a ti, si esta conversación te abrió preguntas, te tocó alguna fibra, te despertó curiosidad por mirar tu carta desde otra perspectiva, pues te invito a que la sigas a Vivian. Además, ella, su perfil de Instagram es súper lindo, ahí se nota el toque del Libra, muy inspirador y a conectar realmente con su medicina sagrada, que es esta conexión entre las hierbas y la astrología. Y como siempre, recuérdate, si disfrutaste del episodio, te gustó, compártelo, déjanos tu valoración, tu estrellitas, tu like, tu corazoncito, todo. Y recuerda sobre todo seguirnos para más episodios donde la astrología y la conciencia se encuentran. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Vivian. No, Ha mil sido un gracias a ti, placer. gracias a todas las personas que van a escuchar este episodio. Te agradezco un montón. Chao. Chao.